Capítulo 9. Los seres queridos que aún quedan. ¿Qué eres tú? Le pregunté tartamudeando. A pesar de que estaba viviendo una segunda vida, mi cerebro se negaba a creer lo que veía. Un monstruo, ante la falta de una palabra mejor, que fácilmente medía más de 10 metros de altura, estaba sentado con las piernas cruzadas, con un brazo sujetando su cabeza perezosamente, en un trono tallado toscamente de piedras irregulares. Sus petrificantes ojos rojos me miraban fijamente y de forma amenazante, pero tenían una cualidad extrañamente tranquilizadora. 2 enormes cuernos sobresalían de los lados de su cabeza y se arqueaban hacia abajo y alrededor de su cráneo, curvándose cerca de la frente, recordándome a algo parecido a un tipo de corona. En su boca tenía 2 colmillos que sobresalían de sus labios y su cuerpo llevaba una armadura negra que no tenía ningún tipo de decoración ni adornos, pero que aún así brillaba como si fuera un tesoro incalculable. Reitero que una vez había sido un rey, aún así, el ser que estaba enfrente mío me hacía sentirme avergonzado de que incluso tuviera el valor de llamarme uno. No, el que estaba sentado en aquel gigantesco trono era un ser que incluso haría que los herejes más desleales se inclinaran en sumisión. Aún así, aquí estaba, en todo su esplendor. Apoyada la cabeza en su brazo, mientras que con su otra mano se rascaba la nariz con indiferencia. Sin embargo, no lo había notado hasta ahora, ya fuera por la tenue iluminación de la cueva o debido a que su cuerpo era completamente negro. Este ser tenía un enorme agujero en el costado de su pecho, del que brotaba sangre continuamente. Finalmente nos encontramos. Repitió con una perezosa media sonrisa que reveló sus puntiagudos dientes. Intenté levantarme, pero fallé a mitad del camino y caí de nuevo sobre mi trasero. Mi cara aún estaba pálida por el shock de lo que veía. Los insectos entrarán en tu boca si la mantienes tan abierta. Genial. Al menos tiene sentido del humor. En cuanto a lo que soy, no diré nada más aparte de lo que estás viendo. Dijo el monstruoso humanoide con cuernos, cuyos ojos me miraban fijamente. Me tomará un tiempo abrir una grieta dimensional para transportarte a tu casa, así que hasta entonces debes ser paciente y esperar aquí. Aquí crecen raíces especiales. Puedes vivir de ellas hasta que termine. Suspiró. Está bien. Para eso había venido hasta aquí. Logré recuperar un poco la compostura y me puse de pie, acercándomele un poco más. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por lo que harás. Si hay alguna forma en la que pueda retribuirte, haré lo que sea que esté a mi alcance. Respondí dándole una cortés reverencia. Qué buenos modales para ser un niño. No te preocupes. No estoy esperando ningún favor o gratitud. Simplemente estoy haciendo esto para mi propia diversión. Ven. Siéntate aquí, más cerca de mí, y hazme compañía. No he hablado con nadie desde hace mucho tiempo. Él se reía, dándole palmadas a una parte de su trono para que me sentara en ese lugar. Escalé el trono torpemente, olvidando que podía usar maná para saltar, y me senté en el trono al lado del ser. ¡Ah! Perdóname por ser grosero, pero no pareces exactamente una señora como debería dirigirme hacia ti. Le pregunté, haciendo contacto visual con el ser. Tienes razón. No me veo exactamente como una señora, ¿verdad? Me pregunto por qué dije eso. Mi nombre es Silvia. Respondió dejando escapar una suave sonrisa. Este enorme y monstruoso señor demoníaco parecía cualquier cosa menos una Silvia, pero elegí guardarme eso para mí. Venerable Silvia, ¿te importa si te hago algunas preguntas? Adelante, chico, aunque es posible que no pueda contestarte todo. Inmediatamente le dije todas las que preguntas había ido acumulando desde que había despertado hasta que me encontré con ella. ¿Dónde queda este lugar? ¿Por qué estás aquí sola? ¿De dónde vienes? ¿Por qué tienes esa enorme herida? ¿Por qué me has salvado? Esperó pacientemente hasta que terminé de preguntarle. Tienes un montón de preguntas. La primera pregunta es fácil responderla. Este lugar es una estrecha zona entre los claros de las bestias y el bosque El Cide.
nadie conoce este lugar porque lo he estado protegiendo para que nadie se acerque. Tú, pequeño niño, eres el primero en entrar a este lugar. Explicó fácilmente. Por favor, llámame Art. Mi nombre es Arthur Lechwin, pero todos me llaman Art. Tú también puedes. Le dije antes de taparme la boca con mis manos, confundido del por qué estaba actuando como un niño emocionado. Muy bien niño, te llamaré Art. Sus ojos rojos se pusieron vidriosos y mientras respondía a mis preguntas miraba a la distancia. Continuando con tu segunda pregunta. Estoy aquí sola simplemente porque no tengo nadie con quien estar. Aunque creo que no será lo mejor contarte todo, solo puedo decirte que muchos enemigos buscan desesperadamente algo que tengo. Y la última batalla que tuve con esos enemigos me dejó con esta herida. En cuanto a de dónde vengo. Muy lejos. Silvia se tomó una pausa antes de continuar, esta vez sus ojos me miraron directo, casi como si estuviera analizándome. En cuanto al por qué te salve. Ni yo sé el por qué. Quizás sea porque he pasado mucho tiempo sola y simplemente quería tener a alguien con quien hablar. La primera vez que te noté fue cuando tu grupo estaba peleando con los bandidos. Cuando caíste por el acantilado para salvar a tu madre, me sentí obligada a salvarte, creí que sería un desperdicio que un niño tan bueno muriera. Eres muy valiente. Es raro que incluso un adulto pueda hacer eso. Negué moviendo la cabeza. También estaba asustado, y no tenía muchas opciones. Solo quería salvar a madre y a mi hermanito dentro de ella. No sabía si era por lo gentil que era al hablarme o por lo grande y poderosa que parecía, pero frente a ella, parecía que me había convertido en un niño. No lo parecía. Era un niño enfrente de ella. Ya veo. Tu madre está embarazada. Debes extrañarlos mucho. Ten la certeza de que tu familia y tu grupo están bien. En cuanto hacia dónde se dirigieron, mi vista no puede llegar tan lejos para decírtelo. Una ola de alivio me invadió mientras intentaba hacer todo lo posible para aguantar las lágrimas. Ya veo, están a salvo. Esta nueva vida me había provocado emociones que nunca antes había sentido en mi pasada vida. Gracias a Dios. Están a salvo. Están bien, dije sorbiendo mis mocos. La gigantesca mano de Silvia se extendió y me acarició suavemente la cabeza con un dedo. El día pasó mientras conversaba con Silvia, comiendo algunas raíces que parecían y sabían muy similar a las patatas, pero eran negras. Hablamos sobre todo tipo de cosas para pasar el tiempo mientras se preparaba para abrir el portal. En cierto punto, me preguntó cómo es que era capaz de usar el maná tan bien a mi edad. Creía que, entre los humanos, el mago más joven que había despertado fue a los 10 años, e incluso, el niño no era muy diestro para usarlo. Sin embargo, no solo ya has formado tu núcleo de maná. También, por la forma en cómo lo usas, parece ser mucho más eficiente que muchos magos hechos y derechos. Me encogí de hombros, sintiéndome extrañamente orgulloso por su cumplido. Mis padres dijeron que era un genio o algo así. Puedo leer muy bien y entiendo lo que dicen las imágenes y las palabras de los libros. Pasaron un par de días más mientras Silvia continuaba preparando el portal. Un día me explicó, con un tono arrepentido. El hechizo tomará un poco más de tiempo para que sea completamente seguro. No quiero que aterrices en un lugar con el que no estés familiarizado. Una sola incongruencia podría llevarte a unos 200 metros bajo tierra. Así que por favor, sé paciente. Pronto podrás ver a tus seres queridos. Asentí y le dije que como ahora sabía que estaban vivos, no tenía problema en esperar. Olvidé la idea de intentar escalar el borde de la montaña. En estos últimos días, mientras entrenaba mi núcleo de maná y charlaba con Silvia, había notado un par de cosas. Silvia en serio me hacía pensar acerca del cliché, nunca juzgues a un libro por su portada. Al contrario de su intimidante apariencia, era amable,
gentil, paciente y cálida. Me hacía recordar a madre, por la forma en que ambas me regañaban amablemente cuando hacía algo malo. Cuando le dije sobre el mago con el que estaba peleando, y que también los otros bandidos merecían algo peor que la muerte, de repente golpeó mi frente. Incluso a pesar de que era gentil, un golpe del dedo de alguien que mide más de 10 metros no era para nada suave. Fui mandado a volar dando vueltas por el suelo antes de gritarle enfadado, ¿por qué has hecho eso? Levantándome y poniéndome en su rodilla blindada, dijo con un tono suave pero dolorido, «Ah. Tal vez no estás equivocado sobre que esos bandidos merecían la muerte, incluso decidí no salvar a aquel mago que cayó contigo por las mismas razones. Sin embargo, no permitas que tu corazón se nuble de continuos pensamientos de odio y cosas de ese estilo. Continúa con orgullo viviendo tu vida y obtén la fuerza suficiente para proteger a tus seres queridos de cualquiera que quiera dañarlos. En el camino te encontrarás con situaciones parecidas a esta, quizás incluso peores, pero nunca dejes que el dolor y la rabia corroan tu corazón. Sigue adelante y aprende de este tipo de experiencias para que no vuelvan a ocurrir nunca más». Quedé perplejo por el hecho de que alguien que parecía ser la personificación del mal me estaba enseñando valores morales. Curiosamente, lo que había dicho me llegó y solo pude responderle, asintiendo sin expresión. Otra cosa que había notado es que parecía que su herida se estaba agrandando. Al principio me pareció extraño que aún pudiera estar viva con un agujero al costado de su pecho, pero no le di mayor importancia. Así había sido. Hasta hacía un par de días. Noté que su herida parecía sangrar de forma más abundante. Silvia intentó ocultarlo al principio con su mano, pero cada vez crecía más y era más obvia. Al darse cuenta de mi preocupada mirada sobre su herida, Silvia me dio una débil sonrisa y dijo, «No te preocupes, pequeño. Esta herida se infecta de vez en cuando». Un día, cuando estaba meditando y usando precisas técnicas de movimiento para mejorar mi control del maná, Silvia me interrumpió diciendo, «Ark. Intenta absorber maná mientras haces esos movimientos. Idealmente, deberías ser capaz de absorber al menos una fracción del maná que absorbes mientras meditas, durante una pelea. Aunque la cantidad que puedes absorber se acabará en algún momento, al menos podrás prolongar su uso». Eso me hizo recordar que también había pensado esta misma idea. Me había olvidado completamente de mi hipótesis ya que antes no era capaz de moverme con la misma libertad que tenía ahora. Estaba tan acostumbrado a absorber y manipular el maná como dos cosas totalmente diferentes que no me había detenido a pensar en las posibilidades que tenía en este nuevo mundo. «Déjame intentarlo», le dije asintiendo. Los humanos tienen una mentalidad muy lineal en lo que se refiere al maná y les resulta difícil desviarse de lo que ya funciona. Sin embargo, debes practicar duro ya que esta habilidad solo la puedes adquirir cuando tu cuerpo y núcleo de maná aún son inmaduros. Hasta las bestias de maná aprenden esto naturalmente, pero para los humanos, ya que despiertan muy tarde, en la mayoría de los casos, sus cuerpos ya no son aptos para esta habilidad cuando despiertan. Tomando en cuenta que todavía eres tan joven, no deberías tener ningún problema si lo practicas. Continuó diciéndome Silvia con un orgulloso resoplido de su nariz. Debo de admitir, que al igual que cuando pruebas una teoría, era extremadamente difícil al principio. Me recordaba a los ejercicios que nos había enseñado nuestra cuidadora en el orfanato cuando era joven, en los que tenías que intentar que cada brazo hiciera algo diferente. Excepto que esto era incluso mucho más difícil. El practicar esto esencialmente significaba que sería capaz de luchar de forma más eficiente mientras mantenía un flujo continuo de maná. El único consejo que me dio Silvia fue que, según ella, un mago excepcional tenía que ser capaz de repartir su mente pensante en múltiples segmentos para procesar la información de forma eficiente. Si bien nunca había tenido un tutor que me enseñara a repartir mi mente, intenté hacer lo que me decía. No hace ni falta decir que nunca había tenido tantos problemas con mi actual cuerpo ni con mi antiguo como los que tenía ahora. Al menos, esto parecía divertir a Silvia.
Habían pasado ya 2 meses desde que le hacía compañía a Silvia contándole historias de mi familia y del pueblo donde había nacido mientras continuaba mejorando en la técnica gracias a la paciencia de Silvia y a mi dedicación. Silvia se negó a contarme cuál era el nombre de esta habilidad, así que la llamé rotación de maná. Durante este periodo de tiempo, se quedaría corto decir que simplemente me había vuelto cercano a Silvia. Me trataba como si fuera un nieto de su propia sangre y, en consecuencia, le había tomado mucho cariño a mi abuela demoníaca. Debido a nuestra cada vez más cercana relación, no pude simplemente ignorar lo que le estaba sucediendo. Era claramente frustrante ver que su herida empeoraba a medida que el portal se volvía cada vez más nítido. Silvia, por favor dime, ¿qué le pasa a tu herida? Porque está empeorando. No era así antes. Cuando dijiste que se infectaba de vez en cuando era claramente una mentira. Eso no desaparecerá por sí solo. En realidad está empeorando. Le dije una noche especialmente mala que vomitó un charco de sangre, frustrado por la preocupación. Me detuve un segundo, entendí el por qué le pasaba esto. ¿Por qué no lo había notado antes? Había ido empeorando cada día más a medida que creaba el portal. Para poder mandarme a casa. Se estaba sacrificando para que pudiera reunirme con mi familia. Silvia dejó escapar un profundo suspiro cuando notó que me había dado cuenta de qué le pasaba. Intentando sonreír tímidamente, susurró, «Ah. Así es, me estoy muriendo. Pero me enfadaré si te culpas, pensando que eres el responsable de esto. Pero llevo bastante tiempo muriéndome. Me estás haciendo un favor al permitir que abandone esta olvidada cueva un poco más rápido». Tan pronto terminó de hablar, su cuerpo irradió un resplandor brillante y dorado. Cubriendo mis ojos para no quedar ciego, intenté centrarme en ver a la figura que se formaba donde antes había estado Silvia. En el lugar donde había estado el gigante de 10 metros, ahora había un dragón aún más grande. Desde su hocico hasta su cola, estaba cubierta con brillantes escamas de un color blanco perlado. Debajo de sus iridiscentes ojos de color lavanda, brillaban unas runas doradas que iban desde su cuello hasta su cuerpo y cola, como si fueran grabados sagrados. Estas marcas me recordaban a un elegante, casi celestial, patrón tribal que iba expandiéndose armoniosamente con un objetivo, como si fueran enredaderas cuidadosamente colocadas. Sus alas eran de un blanco puro, ornamentadas con finas y afiladas plumas blancas que podían avergonzar a las espadas forjadas por maestros herreros. La luz dorada que había envuelto al dragón se fue atenuando hasta que reemplazó completamente lo que una vez había sido una figura gigantesca. Entonces ahora. Me parezco un poco más a una Silvia. Dijo Silvia dejando escapar una sonrisa entre dientes. Ese Silvia, eres un dragón. Le dije. Ahora que estoy en esta forma, no tenemos mucho tiempo. Así es, soy algo a lo que vosotros llamáis un dragón. La razón por la que me estoy muriendo es porque me vi involucrada en un conflicto donde me hirieron. Después escapé por poco de mis captores. He sentido que uno de ellos se estaba acercando peligrosamente a este lugar hace unos pocos días, así que por lo que creo, mis días escondiéndome han llegado a su fin. Esta forma les alertará de mi ubicación, por lo que solo tengo tiempo para explicarte lo necesario. Te doy esto para que lo cuides desde ahora en adelante. Desplegó una de sus afiladas alas revelando una piedra translúcida como un arco iris, del tamaño de 2 puños. La piedra tenía una gran variedad de colores y tonos, y una aura resonante que me hacía dudar sobre si sostenerla, como si no fuera digno de ella. Sin esperar a que le respondiera. Continuó diciendo, todo se relevará por sí mismo cuando llegue el momento, así que cuídalo y no dejes que nadie sepa que lo tienes. La mayoría no sabrá qué es, pero todos se sentirán atraídos por el aura que emite. Luego arrancó una pluma de su ala con su garra y me la pasó. Envuelve en esto la piedra para ocultarla. Después de hacer lo que me había pedido, la piedra que antes había sido tan resplandeciente, ahora apenas parecía ser una suave piedra blanca, que parecía bonita, pero era totalmente ordinaria.
Mientras analizaba la piedra que había cubierto con la pluma, de repente fui empujado hacia atrás cuando el hocico de Silvia rozó mi pecho suavemente por donde estaba mi núcleo de maná. Desconcertado, miré arriba para ver sus ojos violetas y como las marcas doradas ahora brillaban mucho más que cuando se había transformado. A medida que las marcas se fueron atenuando y desapareciendo, Silvia atravesó mi núcleo de maná con su lengua y exhaló un humo dorado que lanzaba chispas de color púrpura. Confundido y sorprendido, un fuerte grito escapó de mi boca mientras seguía brillando. La miré mientras retiraba su cabeza, y había un rastro de sangre que provenía del agujero de mi desgastada camisa. Mi esternón era el que había sangrado, pero cuando pasé mi mano por esa área, no había ninguna herida. La expresión de Silvia se había vuelto notablemente dolorida y débil. Era evidente ahora que era un poderoso dragón incluso más grande que su anterior ilusión. Sin embargo, lo que llamó mi atención fue que sus resplandecientes iris púrpura ahora solo eran de un tenue amarillo, y las hermosas runas que antes recorrían su cuerpo y rostro habían desaparecido. Antes de que pudiera preguntarle qué es lo que había hecho, una gigantesca explosión nos interrumpió. Levanté mi cabeza para ver cómo el techo de la cueva había desaparecido y me encontré con una figura que recordaba a la antigua forma de Silvia. Vestía una elegante armadura negra y una capa de color rojo sangre que hacía par con sus ojos. La figura tenía la piel gris pálida haciendo juego con el cielo nublado en el fondo. Sin embargo, su cuerpo era diferente. Él tenía dos cuernos que se curvaban hacia abajo por debajo de sus orejas, alineándose con su barbilla. Silvia de inmediato me cubrió con una de sus alas a tiempo para protegerme de los escombros que caían y probablemente para mantenerme oculto de nuestro visitante. Señora Silvia, te aconsejo que detengas tu obstinación y lo entregues, ya nos has causado muchos problemas tras esconderte. Si te rindes, quizás el Señor incluso podría curar tu herida. Dijo con impaciencia la entidad. Inmediatamente después de terminar de hablar, el mundo a mi alrededor parecía haberse detenido. Todo excepto Silvia y yo, los colores del mundo eran como cuando ves a través de una lente invertida. Lo que más me sorprendió fue que todo estaba quieto. La entidad, las nubes tras él, hasta los escombros que caían del techo. Ignorando al enemigo, Silvia echó un vistazo bajo su ala. Abriré el portal ahora. No he tenido tiempo para hacerlo directo a tu casa, pero debería de llevarte a un lugar con humanos cerca. No dejes que te vea y no mires hacia atrás. Me susurró con una mirada seria. Ignoré las instrucciones de Silvia después de escuchar lo que la entidad le había prometido. Silvia, es verdad lo que ha dicho, te dejarán vivir si te entregas. No creas en sus dulces palabras. Será mucho peor si te encuentran ahora. En cuanto a mí, prefiero morir antes que ir con él. Dijo Silvia con rabia e impaciencia mezclada en su voz. No. No te dejaré morir aquí, si te niegas a ir con él, entonces, por favor solo ven conmigo. Le supliqué. Desafortunadamente, no puedo ir contigo. Siempre estarás en peligro si alguno de ellos descubre que tuviste contacto conmigo. Debo quedarme aquí. Silvia gentilmente limpió las lágrimas que corrían por mis mejillas con su garra. Sus draconianos ojos también parecían llorar. Me preguntaste por qué había decidido salvarte. A decir verdad, fue para satisfacer mi propia codicia. Quería mantenerte como si fueras mi hijo, incluso aunque fuera un poco. Intencionalmente prolongué el hechizo de teletransportación porque quería pasar más tiempo contigo, pero parece que ni siquiera he tenido tiempo para terminarlo. Lo siento, pequeño Art, por culpa de mi egoísmo, pero tengo una última petición que hacerte. ¿Podrías ser mi nieto y llamarme, abuela, solamente una vez? No, no me importa que lo hicieras, te llamaré cuantas veces quieras si vienes conmigo, abuela, abuela, no puedes. TTT. Por favor, te lo ruego, solo ven conmigo. No sé qué fue lo hiciste, pero ahora todo está congelado, podemos escapar. Por favor, abuela, no te quedes, no de esta forma.
Me aferré a la garra de Silvia, tratando desesperadamente de llevarla conmigo. En el último momento, en su rostro floreció una sonrisa tan hermosa que juraría que creí ver a un humano. Apenas pude distinguir las palabras que dijo antes de que me empujara al portal. Gracias, mi pequeño. Capítulo 10. El camino por delante. El viaje por la grieta dimensional me evocó una sensación muy peculiar. Sentí como si estuviera atrapado en el medio de una película en cámara rápida. Mientras iba sentado sobre mi trasero, todo a mi alrededor se movía haciendo que los colores se volvieran borrones indescifrables, mientras que mi perdida mirada veía a lo lejos, sin más lágrimas que derramar. En el lugar donde aterricé había un montón de hojas y enredaderas que amortiguaron mi caída. Sin embargo, eso no importaba. Aunque hubiese caído sobre rocas puntiagudas, probablemente ni lo habría sentido. Me quedé en la misma posición que había estado durante todo el viaje, sin siquiera molestarme en ver mi alrededor. Se había ido. Nunca más sería capaz de volver a verla otra vez. Estos dos pensamientos formaron un nuevo torbellino de emociones mientras sollozaba sin derramar una lágrima. Comencé a recordar los casi 4 meses que habíamos pasado juntos, cuán cariñosa había sido, tratándome como si fuera de su propia sangre. No me importaba que se hubiera tomado un tiempo antes de enviarme a casa para poder estar más tiempo juntos. Durante el corto tiempo que había estado con Silvia, me había enseñado tanto y me había dado una idea de lo que me faltaba desde que había llegado a este mundo. Sucumbiendo al deseo de mi mente de querer dormir para lidiar con este dolor, me acurruqué como si fuera una bola donde había aterrizado cuando un abrasador dolor me ayudó a volver de vuelta. La sensación de ardor se extendió desde mi núcleo de maná por todo mi cuerpo hasta que una voz hizo eco en mi cabeza. Ejel. Probando, probando. Ah, bien. Hola Art, soy Silvia. Mi corazón se comenzó a agitar e instantáneamente respondí a la voz. Silvia, estoy aquí, puedes esco. Si estás escuchando esto ahora, significa que te he enseñado lo que soy. Ah, era algún tipo de grabación que había infundido cuando perforó aquel pequeño agujero en mi núcleo de maná. Todavía no estás ni siquiera cerca de estar listo para saber toda la verdad. Conociéndote, si te hubiera dicho quién era esa figura que estaba en el cielo, habrías intentado pelear precipitadamente. Pequeño Art, apenas has pasado de los 4 años. Al mirar dentro de tu núcleo de maná, me di cuenta que tienes un talento excepcional, ya que tu núcleo ya es de color rojo oscuro. Te dejaré esto de mi parte, he infundido en ti mi única voluntad. Esto es algo que no tiene comparación con la voluntad de una bestia normal. Tu progreso futuro como mago dependerá de cuán capaz seas de usar mi voluntad, que está integrada a tu núcleo de mana. ¿Era por esto que el púrpura en sus ojos y sus patrones dorados habían desaparecido? En el momento en el que el núcleo de maná alcance el nivel siguiente de la fase blanca es cuando volverás a escucharme de nuevo. En ese momento, te explicaré todo y lo que hagas después de eso, será tu decisión. ¿Hay una etapa más allá del blanco? Por último, Art. Sé que puedes estar sufriendo, pero recuerda que tienes una familia y la piedra que te confié para cuidarlos. Mi único deseo es que abraces la alegría y la inocencia de la infancia, entrena duro, y haz que tus padres y yo nos sintamos orgullosos. No sigas a las sombras por un ataque de ira. Matar a los responsables de mi muerte no me traerá de vuelta ni te hará sentir mejor. Hay una razón para todo y no me arrepiento de lo que ha pasado. Con esto, me despido por ahora. Recuerda, protege a tu familia y a la piedra, investiga lo que te he dejado, y disfruta esta vida, Rey Grey. Ese era mi nombre y título de mi antiguo mundo. Lo había sabido todo este tiempo. ¿Habría descubierto algo en mi núcleo de maná? ¿Había sido capaz de ver dentro de mis memorias? Tenía tantas preguntas, pero la única persona que era capaz de responderlas ya se había ido. Me negué a moverme durante un largo rato, manteniéndome en una cómoda posición fetal, inmerso en mis pensamientos. Silvia tenía razón.
Había dicho todo esto sabiendo cómo era mi vida en mi antiguo mundo. No puedo cometer el mismo error de vivir solamente buscando la fuerza. Quería ser fuerte, pero también quería vivir mi vida sin remordimientos. Quería vivir una vida de la cual Silvia estaría orgullosa. No creo que ella fuera feliz, incluso si alcanzo lo que sigue después de la etapa blanca, viviendo solamente para entrenar. No, necesitaba apresurarme y llegar con mi familia. Pero antes de eso, ¿dónde diablos estoy? Mirando a mi alrededor, estaba rodeado de árboles que se elevaban hacia el cielo. Había densa niebla situada sobre un par de centímetros del suelo, llenando el aire con una humedad casi palpable. Árboles y una extrañamente densa niebla. Me puse cómodo sobre mi trasero, abatido por comprender lo que significaba esto. Estaba en el bosque El Cire. Cuando me levanté, solté un desanimado suspiro. Al parecer no me iba a encontrar pronto con mi familia. Habían pasado ya más de 4 meses desde que cayera por el acantilado. Lo más probable era que mi familia hubiera regresado a Asber, o quizás había decidido quedarse en Cyrus. No tenía ningún tipo de provisión, excepto la ropa que traía y la extraña piedra que estaba envuelta en la pluma de Silvia. Esta maldita niebla limitaba mi visión a unos pocos metros a mi alrededor. Si bien reforzar mis ojos con maná ayudaba un poco, eso no resolvía el mayor problema, que era cómo salir de este lugar. Reforcé mi cuerpo, activando la rotación de mana que se había vuelto inconsciente para mí. Actualmente, solo podía absorber aproximadamente un 20% de lo que podía reunir meditando, pero no tenía quejas. Lo único malo era que la rotación de maná no era un reemplazo para fortalecer mi núcleo de maná. Para poder purificar mi núcleo de maná y avanzar a las próximas etapas, necesitaba concentrarme solamente en reunir maná, tanto de mi cuerpo como de mi alrededor, e ir usándolo para deshacerme poco a poco de las impurezas. Algo importante que había sentido después de que mi núcleo de maná se volviera rojo oscuro, era que la cantidad de maná que podía almacenar había aumentado muchísimo. Si bien el tamaño no había aumentado, supongo que la pureza permitía que se pudiera almacenar más maná. Trepé un par de ramas de un árbol cercano y me detuve una vez llegué a una altura suficiente. Concentré el maná solamente en mis ojos, mejorando mi visión aún más. Lo que buscaba no era una salida, sino más bien cualquier signo de que hubiera seres humanos. Silvia me había dicho que me teletransportaría cerca de humanos, así que esperaba que hubiera aventureros viajando por aquí y me dijeran cómo salir, o incluso me escoltaran fuera del bosque. Después de buscar por unos 10 minutos, saltando de árbol en árbol, encontré lo que buscaba. Salté unos cuantos árboles más, sintiéndome orgulloso de mi agilidad como un primate, y me detuve en una rama a unos pocos metros de distancia. Me escondí detrás de un grueso tronco mientras observaba al grupo de humanos. Algo estaba mal. Me escondí completamente tras el tronco, cerré mis ojos, e imbuí maná en mis oídos. No. Ayuda. Alguien, por favor ayúdenme. Mami. Papi, tengo miedo. Que alguien haga que se calle. Va a llamar la atención. Rápido. Ponla en la parte trasera del carruaje. Estamos a solo un par de días de la cordillera. Allí estaremos a salvo. No os relajéis y seguid moviéndoos. Hey, jefe. ¿Cuánto crees que nos pagarán? Las elfas valen mucho, ¿no? Además es una niña, así que es virgen. Apuesto que nos darán un montón de pasta, ¿cierto? Traficantes de esclavos. Con cuidado eché un vistazo para ver el pequeño carruaje, en el que cabían unos 5 o 6 adultos. Me giré justo a tiempo para ver cómo un hombre de mediana edad llevaba a la chica a la parte trasera del carruaje. Parecía tener unos 6 o 7 años, su cabello era plateado y tenía unas orejas puntiagudas, rasgos racias por lo que se reconocía a los elfos. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo siquiera habían podido secuestrar una niña elfa en primer lugar?
Se suponía que el bosque El Sire tenía una niebla mágica que desorientaba los sentidos incluso del mago más capaz. Después de observar durante unos segundos más, encontré la respuesta. Había unas bestias de maná atadas a unas correas que parecían la mezcla entre un ciervo y un perro, con astas que se ramificaban, como si fueran un complejo satélite. Habían sido mencionadas brevemente en la enciclopedia que siempre llevaba conmigo. Los sabuesos del bosque eran nativos del bosque El Sire y podían orientarse incluso mejor que los elfos. No tenía idea de cómo estos salvajes habían adquirido sabuesos del bosque, pero necesitaba pensar en un plan. Opción 1. Robarles un sabueso del bosque y hacer que me guíe para salir del bosque. Opción 2. Secuestrar a la elfa y hacer que me guíe para salir del bosque. Opción 3. Matar a todos los traficantes de esclavos y liberar a la elfa, entonces luego tomar un sabueso del bosque y hacer que me guíe para salir del bosque. Tras un par de minutos reflexionándolo, me encontraba ante un dilema. La opción 1 sería la más fácil, pero no casaba conmigo dejar sola a la elfa. Pero, quién sabe. Quizás la compraba un anciano amable que la liberara y la llevase de vuelta a su casa. Es poco probable. La opción 2 tenía un obvio error: una vez salvara a la elfa, no me sacaría del bosque y solo insistiría en volver a casa y los traficantes de esclavos probablemente no lo tomarían con buenos ojos. La opción 3 tenía el mejor resultado, pero era por mucho una molestia considerando que serían 4 contra mí. Debido a la niebla, no podía sentir si es que alguno de era un mago, pero era seguro admitir que al menos uno lo sería, ya que ser capaz de capturar una elfa significaba que eran, o bien muy afortunados o profesionales. Tras soltar otro profundo suspiro, no pude evitar pensar cuán frecuentemente había suspirado estos días. Entonces será la opción 3. Después de horas de observarlos, había aprendido lo suficiente para ponerme en acción. Esperé hasta que anocheciera para comenzar con mi plan. A pesar de sus toscas apariencias, los traficantes de esclavos eran sorprendentemente atentos, nunca hacían fuego y siempre mantenían a 2 personas en guardia todo el tiempo. Primero provoqué a los sabuesos del bosque con una roca que les lancé cuidadosamente, y uno de los guardias se dirigió al otro lado del carruaje para calmarlos. Entonces me puse en acción de inmediato. El que se había quedado estaba sentado sobre un tronco caído, jugueteando con algo en sus manos mientras que los otros 2 dormían dentro de la tienda. Con cuidado, salté sobre una rama que estaba justo encima del carruaje, y me preparé para atacarlo. Mi primer objetivo sería el que había ido a tranquilizar a los sabuesos del bosque. Caí con un ruido sordo detrás del traficante de esclavos. Este hombre tenía una constitución muy larguirucha. Si bien sus delgados músculos eran visibles, no parecía ser muy fuerte y solo estaba armado con un cuchillo largo. Sorprendido por el ligero sonido, Larguirucho se dio vuelta, probablemente esperando que fuera una curiosa comadreja o rata. Al ver que era un niño de 4 años con harapientas ropas, en su rostro se vio una mezcla entre sorpresa y diversión. Pero antes de que tuviera la oportunidad de siquiera hablar, me lancé hacia su cuello. Imbuí maná en el canto de mi mano para que tuviera un borde afilado. Esto en mi mundo era llamado arte sin espada, pero aquí sería más preciso llamarlo técnica de atributo viento. Por instinto se echó hacia atrás, sus manos intentaron proteger la zona donde estaba apuntando. Pero era demasiado tarde. Le di un rápido golpe a su yugular, cortando sus cuerdas vocales junto con su arteria carótida. Inmediatamente un chorro de sangre brotó de su cuello cuando aterricé tras él, apoyé su cuerpo sin vida y lo bajé suavemente para que no hiciera ningún ruido. Tal como esperaba, los sabuesos del bosque que se habían calmado gracias al Larguirucho se despertaron de golpe por el hedor de la sangre, provocando que aullaran y ladraran. ¡Ey, Pinky! Ni siquiera puedes calmar a los sabuesos. ¡Qué mier! Ya había tomado. El cuchillo de Pinky estaba esperándolo en la esquina trasera del carruaje. Mientras que la atención del otro traficante de esclavos se centraba en el cadáver de Pinky,
que actualmente estaba siendo devorado por los sabuesos del bosque, salté detrás de él y lo apuñalé en el costado de su cuello. Los sabuesos se calmaron mientras se merendaban a los dos cadáveres. Mientras me dirigía a la tienda para deshacerme de los dos que dormían, un agudo llanto arruinó mis planes. ¡Ayuda! ¡Mami! ¡Alguien! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Hija de! ¿Por qué justo ahora? Justo en ese momento, escuché un crujido proveniente de la tienda de la cual salieron los dos traficantes de esclavos que quedaban. Pinky. Dus. La niña se ha despertado. ¿Qué demonios estáis haciendo? Gritó, aún medio dormido. Me aguanté las ganas de reír ante los ridículos nombres de los traficantes de esclavos, y me escondí tras un árbol al lado del carruaje para imbuir maná al cuchillo de Pinky. Al darse cuenta que algo iba mal, los dos traficantes de esclavos restantes se dirigieron al otro lado del carruaje, donde sus ojos no dieron crédito al ver cómo sus dos excompañeros estaban siendo devorados por los sabuesos del bosque. Usando esta oportunidad ataqué al que tenía más cerca y, cuando su mirada me vio, instantáneamente blandió su espada corta hacia mi rostro. Esquivando el golpe, me agaché y corrí hacia él, intentando tenerlo al alcance de mi cuchillo. Lo golpeé, reforzando con más maná el cuchillo, cortándole limpiamente el talón de Aquiles de su pierna derecha. Dejó escapar un doloroso aullido mientras se lanzaba desesperadamente fuera de mi alcance antes de que pudiera herirlo más. Danton, ten cuidado. Creo que este mocoso es un mago. Gritó el luchador al que le acaba de cortar su tendón. Centré mi atención en Danton, que estaba desenvainando su espada y se ponía en posición defensiva. Ves todo tipo de cosas locas en estos días. Parece que un enorme saco de oro ha venido hacia nosotros, George. Apuesto que nos darán tanto como por la elfa. Dijo mientras reía dementemente. A estos bastardos ni siquiera les importa que hubiera matado a sus compañeros. El cuerpo de Danton comenzó a brillar débilmente cuando reforzó su cuerpo con maná. Mientras avanzaba hacia mí, en su cara cuadrada se veía como sus labios se curvaban en una confiada sonrisa. George ya no podía pelear con esa pierna, pero este potenciador iba a ser un problema. El potenciador llamado Danton de repente saltó encima de mí, preparándose para lanzar un puñetazo con su brazo derecho. Solo podía suponer que la razón por qué no estaba usando su espada era para no dañar la mercancía. Aunque esto normalmente me habría ofendido, en este caso, su exceso de confianza me lo hacía más fácil, así que no tenía quejas. Salté hacia atrás a tiempo para esquivar un golpe que fue lo suficientemente fuerte como para dejar una pequeña marca en el suelo mientras que le lancé mi cuchillo. Usé el mismo truco que con el conjurador que había traído conmigo cuando caí por el acantilado, pero este mago era más cuidadoso. Cortó el hilo de maná con su espada y cogió mi cuchillo con la mano que tenía libre. Mierda. Ahora estaba en una mala posición. Danton no era alto, pero su alcance aún era mucho más grande que el mío. También tenía una espada, que ahora creía necesitar, incrementando aún más su alcance. Sin perder tiempo, Danton corrió hacia mí y me lanzó de vuelta el cuchillo que le había arrojado. Lo esquivé fácilmente, pero no tuve tiempo para reaccionar a su próximo movimiento, que me golpeó en el tobillo con su vaina. Cuando tropecé e intenté recuperar el equilibrio, aprovechó esta oportunidad para agarrarme del tobillo y levantarme cabeza abajo. Su confiado rostro se arrugó cuando le golpeé con mi mano concentrada con maná. Usé una técnica de atributo fuego, liberando todo el maná que había concentrado en mi puño, y dirigiéndolo a la débil articulación de su muñeca. Un fuerte crujido, seguido de un alarido de improperios, indicó que mi ataque había tenido éxito. Su rota muñeca liberó mi tobillo y aterricé torpemente sobre mi espalda. Rápidamente me puse de pie, tomé el cuchillo de Pinky y aproveché esta oportunidad para atacar al herido Danton. Mientras estaba preocupado por el dolor de su muñeca, maldijo muy enojado: pedazo de mierda. Estás muerto. No me importa si ya no puedo venderte.
Su muñeca izquierda estaba herida, dejando un hueco en su defensa. Concentré más mana en mis pies y me acerqué hacia él. Cuando estaba a punto de darle un buen golpe a su costado, vi cómo furiosamente blandía su espada hacia abajo. Había caído en mi trampa. Rápidamente giré sobre mi pie izquierdo, avanzando hacia la derecha. Esquivando su golpe por los pelos, le ensarté el cuchillo en su costado derecho, el cual había dejado descubierto en su último y desesperado ataque. Inmediatamente intentó saltar hacia atrás, pero puse mi pie derecho detrás de su pierna, logrando que perdiera el equilibrio. Con un rápido golpe, clavé mi cuchillo debajo de su axila, atravesando sus costillas y pulmones. Fue fácil rematarlo después de que su respiración se entrecortara por la herida. Ahora solo me quedaba el inmóvil George. No podía usar la espada de Danton ya que era demasiado grande y pesada para mi cuerpo, así que usé el cuchillo de Pinky por última vez y corté la yugular de George. El pobre luchador no podía hacer nada para defenderse o huir, debido a su pierna inmóvil, y murió con una mirada de incredulidad. Al igual que sus dos compañeros, fue comido por los sabuesos. Parecía que la elfa sabía que estaban luchando por su inquietante tranquilidad. Me subí a la parte trasera del carruaje donde estaba encerrada y la vi temblando en la esquina, con unos harapos que cubrían, mínimamente, sus partes íntimas. Me analizó sorprendida y dudosa, sus ojos casi decían, no puede ser él, quien me ha salvado, ¿cierto? La desaté mientras permanecía en silencio, sus ojos turquesa nunca dejaron de mirarme. Cansado y sintiéndome asqueado, la ayudé a levantarse y simplemente le dije, deberías volver a tu casa. Probablemente ella no sabía si era un enemigo o un amigo hasta ahora, pero una vez que le dije, casa, una expresión de alivio apareció en su rostro y se largó a llorar. Estaba tan asustada. Me iban a vender. Pensé que nunca más volvería a ver a mi familia otra vez. Capítulo 11. De aquí para allá. Parece que pasó una buena hora hasta que finalmente se calmó la chica. No podía culparla, ser secuestrado a la fuerza incluso le causaría un trauma a un adulto, y solo parecía ser un poco mayor que yo. Cuando me senté a su lado para consolarla, me di cuenta de lo extraña que era esta situación. Un niño de 4 años estaba acariciando suavemente su cabeza en la parte trasera de un carruaje mientras que 4 cadáveres eran devorados justo al lado. ¿Qué les ha pasado a esos tipos malos?, dijo mientras sorbía sus mocos con una voz un poco nasal. No sabiendo si era apropiado decirle a una chica de 7 años sobre sus muertes, le dije simplemente, tuvieron un accidente muy desafortunado. Analizó mi expresión dubitativa a la vez que levantaba una ceja, miró hacia el suelo y dijo, se lo merecen. Mirándola de cerca, no pude evitar notar que tenía todas las características necesarias para ser una gran belleza en el futuro. Ni su largo cabello de color gris plomizo, que había confundido con un color plateado por la luz del sol, ni su desaliñado estado podían cubrir la belleza innata que parecía irradiar por cada uno de sus poros. Sus temblorosos y relucientes ojos verde azulados tenían la forma de almendras perfectamente redondeadas y su nariz respingona, que estaba roja por tanto llorar, combinaba con sus labios rosados. Si bien cada uno de sus rasgos faciales daban la impresión de ser joyas cuidadosamente talladas, la pálida y cremosa piel de su rostro parecía un lienzo, en el cual sus rasgos hacían que fuera una obra de arte surrealista, casi fantasmal. Por supuesto, solamente estaba observándola de forma especulativa como un caballero o un rey que disfruta observando la belleza del mundo. No iría tan lejos para decir que me estaba fijando en ella. La ayudé a levantarse antes de volver a decir, esas personas que intentaron secuestrarte ya no te perseguirán más. Así que, ¿crees ser capaz de volver sola a tu casa? Instantáneamente, sus ojos se contrajeron de miedo y una expresión de pánico se formó en su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con sus 2 manos se aferró a mí, apretando mi camisa, incluso un bebé sabría cuál era su respuesta por cómo había actuado. Mira, es que también necesito volver a casa, ¿acaso los elfos no están normalmente a salvo dentro del bosque?
Le dije soltando un suspiro mientras intentaba quitar sus garras, quiero decir, sus dedos de mi camisa. Sacudió su cabeza intensamente, como un perro secándose, y refutó, las bestias solo les tienen miedo a los adultos. Mis padres me advirtieron que los sabuesos y los hombres árbol se comen a los niños. Normalmente me sorprendería por escuchar algo como un golem de los árboles, pero después de ver cómo un rey demonio se había convertido en un dragón, ya no me sorprendía tan fácilmente. Froté el puente de mi nariz, intentando encontrar una solución a todo esto. ¿Cuánto se tarda en llegar a donde vives desde aquí? Todavía sosteniendo mi harapienta camisa, miró al suelo y confesó. No lo sé. Aguanté las ganas de soltar otro suspiro, ya que la pobre chica parecía que ya estaba a punto de volver a llorar, y acepté llevarla a casa. El reino Elenoir estaba bastante lejos hacia el norte, así que mi única esperanza era que existiera una puerta de teletransportación que pudiera llevarme a algún lugar cerca de Sapin. Le pedí a la elfa que esperara dentro del carruaje mientras reunía algunas cosas necesarias. La razón principal por que se lo pedí fue para que no viera los cadáveres destrozados de los traficantes de esclavos, ya que incluso a mí me resultaba difícil soportarlos. Finalmente, encontré una mochila lo suficientemente pequeña para que pudiera usarla sin que se arrastrara por el suelo. Con cuidado doblé y metí una pequeña tienda dentro, junto a una bolsa de agua de cuero y algunas raciones secas. Recogí del suelo el cuchillo de Pinky con el que había luchado contra Danton y George y lo até a la parte delantera de mi cinturón, para poder así equilibrar el incómodo equipaje que llevaba a mi espalda. Antes de regresar al carruaje, liberé a los sabuesos del bosque al darme cuenta de que, aunque podían tirar del carro, no servían como monturas. Y, si los hubiéramos usado para ir en carruaje hasta el reino de los elfos, sería demasiado peligroso y destacaríamos como gallinas en corral ajeno. Vamos a partir ahora. Le dije tratando de sonar un poco más entusiasta por su bien. Sí. Asintió saltando del carruaje y alejándonos de la zona donde estaban los cadáveres. Aprendí mucho acerca de la elfa durante el camino. Primero, su nombre era Tessieralit y hacía poco que había cumplido 5 años, lo que significaba que era casi un año mayor que yo, sin embargo, solo fisiológicamente. Tessia era una chica muy reservada, por no decir tímida y era muy educada conmigo, considerando el hecho de que yo era más joven que ella. Además, nunca se quejaba, lo que la convertía en una compañera de viaje muy agradable. Quizás, si es que no estuviera viajando en la dirección opuesta a mi destino, habría disfrutado de su compañía. Cuando la niebla se volvió más densa y llegó la puesta del sol, armamos la tienda para pasar la noche bajo unas raíces que habían brotado de un árbol particularmente grande. No pude colocar ninguna de las varillas de soporte que tenía en la mochila, así que usé una cuerda larga que había traído. La até a 2 raíces y puse la lona de la tienda encima. Para hacer contrapeso, en sus extremos puse rocas cubiertas de musgo. Después de terminar de montar la tienda, saqué un par de raciones secas y le di un poco para comer. Muchas gracias, dijo mientras hacía una leve reverencia. Sabes, no tienes que ser tan formal conmigo. Soy más joven que tú y me sentiría mucho más cómodo si no estuvieras tan nerviosa. Le contesté con mis mejillas llenas de comida seca. De acuerdo, lo intentaré. Dijo mientras hacía una tímida sonrisa intentando contener su risa. Comencé a preguntarme si ella había sido criada por unos padres muy estrictos. O tal vez solo era una costumbre para los elfos y, al decirle que se sintiera más cómoda conmigo, le estaba proponiendo sin querer que se casara conmigo. Dándole un gesto de desdén, volví a llenar mi boca con más comida. Nos sentamos debajo de una de las raíces del árbol al lado de nuestra tienda y continuamos charlando. ¿Puedes hablarme del reino de los humanos?, preguntó de pronto, con sus ojos brillando con curiosidad. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es una ciudad humana? ¿Cómo son los humanos? ¿Es verdad que todos los hombres humanos son pervertidos y tienen más de una esposa? Me atraganté con las frutas secas que masticaba, y las escupí antes de que se quedaran atrapadas en mi tráquea.
No a pesar de que no es contra la ley, solo la nobleza y las familias reales tienden a tener muchas esposas, le dije después de recuperarme, limpiándome la boca. Ya veo. Aunque sus ojos parecían decir otra cosa, y aún seguían brillando, continué, contándole un poco sobre el pueblo de Asber y mi familia, y para pasar el rato le pregunté también a ella. ¿Cómo es vivir en Illinois? Reflexionó un poco antes de encontrar las palabras correctas para explicarme. No creo que sea muy diferente de lo que me has contado sobre donde creciste, excepto que todos los niños deben ir a la escuela para conocer nuestra historia y aprender a leer y escribir. Cuando despertamos se nos asigna un tutor y nos convertimos en su discípulo. Desde allí, solamente te dedicas a entrenar con tu maestro. Ya veo, murmuré, reflexionando sobre las diferencias entre el sistema educativo de los humanos y los elfos. Si bien el método educativo de los elfos era mucho más avanzado y no discriminaba, solo funciona porque el reino de los elfos era mucho más pequeño y mejor cohesionado en comparación con el reino humano, pero eso solo demostraría la gran diferencia que tendría la cultura en las futuras generaciones. Levantándome del suelo, le extendí mi mano para ayudarle a levantarse. Noté cómo vacilaba mientras que su rostro se ponía un poco rojo, pero asumí que, debido a la oscuridad, mis ojos me jugaban una mala pasada. Duerme en la tienda, haré guardia afuera. Vi cómo pensaba un poco mientras sus ojos se fijaban en mí, llenos de determinación. No me importaría compartir la tienda, si te parece bien. Su voz intentaba sonar calmada, pero su tono la traicionó. Está bien. De todos modos, no tengo tanto sueño por ahora. Le respondí mucho más apresurado de lo que quería. Bueno, dijo malhumorada. ¿Acaso sus orejas se habían movido un poco hacia abajo? Asegurándome de que entrara a la tienda, me apoyé contra el enorme tronco del árbol y comencé a meditar. Primero examiné mi núcleo de maná. Sylvia había dicho que me había dejado algo que llamaba voluntad, pero ¿cuánto afectaba esto a mi núcleo de maná? Examinando más profundo, noté, aunque débilmente, unas marcas en mi núcleo de maná cuando. Arthur. Dijo Tessia asomando su cabeza fuera de la tienda. ¿Hay algún problema? Le pregunté, girando mi cabeza para verla. Ve bueno. Verás. Es más probable que las bestias aparezcan si notan que eres un niño. Por eso, creo que, por nuestra seguridad, sería mejor que entraras a la tienda. En este punto, Tessia había cubierto su rostro con la tapa de lona de la tienda, mirando solamente con un ojo. Tessia, ¿tienes miedo de dormir sola en la tienda? Dije mientras me reía. Claro que no. Solo lo sugería, por nuestra seguridad, ya que así es la mejor opción. Dijo insistiendo, mientras se asomaba, casi saliendo de la tienda. Si ese es el caso, entonces me esconderé en algún árbol y continuaré vigilando. Ya sabes. Por nuestra seguridad. Dije mientras le guiñaba un ojo. Yuyu se escondió nuevamente dentro de la tienda y murmuró en voz baja. Tengo miedo de dormir sola. Sonriendo por dentro, abrí la tapa y me metí dentro de la tienda. Tomada por sorpresa, Tessia soltó un pequeño chillido e inmediatamente después se acostó con su espalda hacia mí. Viendo cuán rojas se pusieron sus orejas, fácilmente pude verme disfrutando mientras molestaba a la pobre elfa. Después de unos momentos de silencio, echó un vistazo sobre su hombro, y dijo, ¿podría abrazar tu camisa? Viendo cómo temblaba, recordé que solo era una niña. No podía imaginar lo duro que había sido para ella, había sido secuestrada, separada de su familia y llevada lejos, y todo sin saber si iba a ser capaz de volverlos a ver. Me acerqué a ella y comencé a acariciar suavemente su cabeza. Se volteó hacia mí y agarró el borde de mi harapienta camisa. Satisfecha, cerró sus ojos y, después de un par de minutos, escuché cómo su respiración se volvía rítmica. Todavía sentado, también comencé a quedarme dormido. Cuando mis ojos se abrieron, me tomó un par de segundos recordar dónde estaba.
Miré hacia abajo y vi la cabeza de Tesia en mi regazo, que estaba acurrucada cómodamente. Gentilmente la moví para que despertara, y le susurré: Tesia, deberíamos partir ahora. Fue despertando poco a poco, pero cuando se dio cuenta de la posición en que estábamos, se levantó de golpe con un grito de sorpresa. Lo siento. Quiero decir. Pesaba mucho. No te preocupes por eso. Doblemos la tienda. Le respondí con una sonrisa burlona. Con sus mejillas volviéndose un poco sonrojadas, asintió en respuesta y comenzamos a empacar las cosas antes de volver a reanudar nuestro viaje. Pasaron un par de días sin ningún incidente que mencionar, pero de la nada sentí unos intensos dolores en mi abdomen. La primera vez que comenzaron los dolores fue durante el tercer día de nuestro viaje. Estábamos dentro de la tienda. Tesia ya estaba profundamente dormida, cuando sentí un repentino agudo dolor en mi esternón. No duró mucho, pero aquel breve momento causó tal dolor que quedé tiritando. Aparte de eso, lo más emocionante que nos pasó fue cuando un par de sabuesos del bosque intentaron acercarse, pero los ahuyenté lanzándoles mi cuchillo reforzado con maná. Las noches pasaron mientras dormía junto a Tesia en la tienda y se fue sintiendo más cómoda conmigo, al menos lo suficientemente cómoda para no avergonzarse cada vez que despertaba. Nuestras conversaciones se volvieron más naturales y cada vez había menos silencios incómodos. Incluso comenzó a burlarse de mí, por la forma en cómo hablaba. En sus palabras, me esforzaba demasiado para sonar como un adulto. Por suerte, mis temores de que volvieran los dolores se fueron. Nuestro ritmo no fue obstaculizado por ningún golem de los árboles, o por alguna bestia de maná más fuerte que buscara a niños como su aperitivo. Tesia, ¿puedes saber cómo de lejos estamos ahora de Elenoir? Le pregunté el quinto día de nuestro viaje en una mañana particularmente clara. Sus alargadas orejas se sacudieron mientras observaba el alrededor. De pronto, corrió hacia un árbol particularmente torcido y pasó sus dedos encima del tronco. Pasaron un par de minutos de silencio antes de que volviera, visiblemente emocionada. Ese es el árbol al que solía venir con mi abuelo. Recuerdo que tallé mi nombre en el tronco del árbol cuando no me miraba. No estamos muy lejos. Creo que, si nos apresuramos un poco, podremos llegar esta noche. Dijo señalando al árbol. Genial. Le respondí, siguiéndola detrás. A pesar de lo bonito que había sido nuestro viaje, necesitaba armar un plan para volver a casa, y no podría hacerlo hasta que la llevara a la suya. Aunque, he de admitirlo, probablemente la extrañaría después de esto. Arthur, dijiste que tu familia y tus personas cercanas te llaman Ar. Creo que durante este viaje me he vuelto lo suficientemente cercana para llamarte así también. Dijo deteniéndose de pronto, girándose hacia mí y revelando una amplia sonrisa mientras cruzábamos un arroyo por un puente de troncos cubiertos de musgo. Entonces, ¿podría llamarte Ar también? Claro, no me importa. Le dije devolviéndole una sonrisa. No te importa, Disk. Podría sonar un poco más emocionado, dijo mientras me sacaba la lengua. Me sentiría honrado de que me llamarás Art, Su Alteza. Le dije mientras hacía una cortés reverencia como a un noble, a pesar de mi harapienta ropa. J.E. Y también tienes el honor de poder llamarme Tess. Dijo mientras reía, dándome también una reverencia antes de girarse y saltar del tronco. Continuamos durante el resto del día, haciendo solo unas pocas paradas rápidas para descansar y rellenar nuestros estómagos. El uso constante de la rotación de maná había evitado que me cansara, pero era obvio que Tess estaba cada vez más agotada. Después de nuestro último descanso rápido, en un terreno cubierto de un blando musgo, continuamos directos hacia el último tramo. Tess y yo nos habíamos vuelto mucho más cercanos durante el viaje. La elfa que una vez había sido reservada y tímida, ahora sonreía brillantemente de forma contagiosa, a pesar de que nuestra situación no era precisamente cómoda. Continuó molestándome, diciendo que debería llamarla hermana mayor,
ya que era un año mayor que yo. Molestándola de vuelta, imité cuando estaba llorando, frotándome los ojos y gritando, «Mami, tengo miedo». Esto hizo que su cara se pusiera roja como un tomate. Golpeó mi brazo antes de empezar a hacer pucheros. Cruzó sus brazos y asomando su labio inferior, dio un pisotón y gritó, «HMPH, malvado». Estaba anocheciendo y la niebla que nos rodeaba se volvía más espesa. Mi sentido de la dirección era casi inútil en este maldito bosque. Y si es que me separaba de Tess, lo más seguro es que terminaría viajando en círculos sin siquiera darme cuenta. De pronto se volteó hacia mí. En su rostro se veía una mezcla entre felicidad y duda antes de murmurar, «Hemos llegado». Mirando alrededor, lo único que vi fueron árboles y niebla. Confundido, estaba a punto de preguntarle dónde estábamos, pero me detuve cuando vi que Tess colocaba sus palmas en un árbol y murmuraba un cántico. De pronto, toda la niebla a nuestro alrededor fue absorbida por el árbol y lo que se vislumbró fue una gigantesca puerta de madera que parecía sostenerse por sí misma sobre el suelo. Tess agarró mi mano y me arrastró hacia la puerta. Cuando la abrió, recordé el portal por el que Silvia me había empujado. Esta segunda vez no se sintió mejor, pero al menos sabía qué pasaría. Aterrizamos en nuestro destino suavemente sobre nuestros pies, e inmediatamente hurgué dentro de mi mochila para asegurarme de que tenía la piedra que me había confiado Silvia. Solo después de confirmar que estaba allí, miré hacia el frente y observé el lugar donde estábamos. Capítulo 012. Encuentro. Inmaculada. Esa fue la única palabra que se me ocurrió mientras miraba boquiabierto la ciudad de los elfos. Parecía que habíamos sido teletransportados justo delante de las puertas. Las edificaciones que veía parecían estar hechas de un material similar al jade. Estas edificaciones eran tan perfectas y lisas que parecían haber sido talladas de una piedra única y enorme. Los gigantescos árboles hacían este lugar mucho más imponente, ya que estaban entrelazados a las edificaciones, llenando toda la ciudad de un ambiente distintivo y orgánico. Al mirar arriba, vi que había casas construidas en ramas anormalmente gruesas que se extendían de los enormes troncos y eran incluso más grandes que las edificaciones, de las cuales salía humo por sus chimeneas. Todo el terreno de la ciudad estaba cubierto por un frondoso y blando musgo, en el que son unas estrechas aceras y el camino principal estaba pavimentado con piedra lisa. La densa cantidad de ramas que salían de los árboles cubría la mayor parte de la ciudad como un techo que daba sombra, pero había un brillo luminoso y cálido por toda la ciudad, gracias a las numerosas esferas de luz en cada esquina y calle. Aún estaba procesando lo que veía, boquiabierto, cuando de pronto me sorprendieron unas sombras que pasaron como una bala enfrente mía. Todavía sostenía la mano de Tess cuando un grupo de lo que parecían ser guardias aparecieron de pronto. Estos elfos guerreros emanaban un aire solemne, ya que estaban completamente vestidos con trajes negros con adornos verdes y tenían una hombrera dorada a su izquierda. Los 5 guardias portaban un estoque en su cintura. Mentalmente noté que estos guardias no emanaban ninguna aura. Tanto los potenciadores como los conjuradores emiten una ligera aura de sus cuerpos. El hecho que no pudiera sentir ninguna fuga de su maná significaba 2 cosas: sus núcleos de maná tenían un nivel tan alto que no podía sentirlos, o tenían tal nivel de control de su maná que no se les escapaba nada. De todos modos, significaba que estos tipos eran tan impresionantes como sus atuendos. Los guardias ignoraron mi presencia y, de pronto, se arrodillaron frente a Tess al unísono. «Bienvenida de vuelta, princesa real». Mi mirada se movió de un lado a otro, mirando a los guardias y a Tess, recordando el momento en el que bromeando la llamé Su Alteza. Tessia era realmente la princesa de todo este reino. Cuando intenté soltar su mano, la apretó con más fuerza, y con una fría y apática voz que creí que era de alguien diferente, dijo: «Pueden levantarse». Se levantaron con su puño derecho sobre el pecho, y el caballero que estaba al frente empezó a decir: «Princesa, llegamos tan pronto vimos que la puerta de teletransportación real estaba siendo usada. El rey y la reina están». Antes de que pudiera terminar de hablar,
escuché un grito no muy lejos. «Mi bebé, Tesia, ¿estás bien? Oh, mi bebé». Hacia nosotros venían corriendo un hombre y una mujer de mediana edad. Por la corona que portaba el hombre y la tiara de la mujer, asumí que eran el rey y la reina. El alto y fornido rey vestía una decorada y holgada túnica. Sus penetrantes ojos color esmeralda se tensaron cuando nos vieron, y sus finos labios hacían juego con su corto pelo al estilo militar. Mientras que el rey tenía una apariencia solemne y algo reservada, la reina quitaba el aliento. A pesar de que ya había pasado su juventud, la edad no podía ocultar su belleza. Sus redondos ojos brillaban de un tono azul claro, contrastando con sus exuberantes labios rosados. Su plateado cabello se rizaba al final, y mientras corría hacia nosotros se agitaba en su espalda. Su bien proporcionada figura se podía percibir por debajo de su vestido. Las mejillas de su madre estaban llenas de lágrimas mientras que su padre tenía una preocupada expresión intentando contener las lágrimas. Giré mi mirada hacia la cara de Tess, que empezó a enternecerse y comenzó a llorar también. Solté su mano y gentilmente la empujé hacia sus padres, sintiéndome un poco sentimental. Tess llegó a los brazos de su madre y ambas empezaron a sollozar. El rey, que había caído de rodillas, enterró la cabeza en los hombros de su hija. El último en llegar fue un anciano que ya había pasado la plenitud de la vida. Todos sus rasgos faciales eran afilados, y tenía una mirada que podía matarte si es que hicieras contacto visual. Su cabello era blanco puro, estaba atado en su espalda, e iba bien afeitado. Este anciano no dijo nada, pero sus ojos se volvieron un poco cálidos cuando vio a Tesia. Les tomó varios minutos a Tesia y a sus padres calmarse. Mientras tanto, a mí los guardias me miraban como si tuvieran dagas en los ojos, e incluso el anciano me miraba con curiosidad. El rey finalmente se puso de pie, a pesar de que sus ojos estaban rojos, aún tenía un aire de solemnidad. Como rey de Lenoir y padre de Tesia, debo disculparme por esta antiestética apariencia, y más importante, deseo agradecerle por acompañar a salvo a casa a nuestra hija. Dijo con una voz un poco ronca. Por favor, acompáñenos a nuestra casa para que pueda descansar. Después podrá contarnos lo que ha ocurrido. Su tono era gentil, pero insinuaba que no tenía ninguna opción, así que simplemente asentí en consentimiento. Cuando estaba a punto de seguirlo, Tess se acercó y volvió a tomar mi mano, llenando las expresiones de la gente que nos rodeaba de asombro. No pude evitar reír incómodo mientras rascaba mi cabeza, incapaz de encontrar las palabras apropiadas para una situación así. Después de un incómodo y agotador viaje que pareció mucho más largo de lo que realmente era, llegamos al castillo. Sin embargo, en vez de un castillo, parecía ser un enorme árbol. Este árbol, probablemente necesitaría de cientos de personas para que pudieran rodearlo con sus brazos, estaba hecho de una piedra blanca, que suponía había pasado de alguna manera por un proceso de delanteras del árbol. Me sorprendió gratamente lo impresionante que era el interior del castillo. Había dos escaleras curvas que formaban un círculo, y en el medio flotando había un gigantesco candelabro. Este candelabro parecía estar hecho de los mismos orbes de luz que había por toda la ciudad. Le dije al rey y a la reina que no necesitaría un descanso y que tan pronto llegáramos les contaría lo ocurrido, así que eso hicimos. Sin siquiera bañarnos, la comitiva de bienvenida nos ubicó en una mesa rectangular en la planta baja. El padre de Tess estaba en el otro extremo de la mesa justo enfrente mío. La madre de Tesia estaba sentada perpendicularmente a su esposo, y Tesia se quedó a su lado. El abuelo estaba sentado enfrente de la madre y la hija, dejando un espacio bastante grande entre nosotros, y tras el rey estaban de pie los 5 guardias. Con sus codos apoyados en la mesa, y sus dedos entrelazados, el rey fue el primero en hablar. Niño, ¿cómo dijiste que te llamas? Perdone mi tardía presentación. Me llamo Arthur Leiswin, y vengo de un remoto pueblo del reino de Sapin. Rey, reina, anciano, caballeros, es un placer conocerlos. Me puse de pie,
incliné mi cabeza ligeramente dirigiéndome a cada uno de ellos y volví a sentarme. La discusión no progresaría si me iban a tratar como a un niño. Tanto el rey, la reina, como los guardias mostraron una evidente sorpresa por mi comportamiento maduro, mientras que al abuelo se le veía una sonrisa de diversión. Tess me sonrió tímidamente. Recuperando la compostura, el rey continuó. Parece que eres mucho más maduro de lo que aparentas. Perdóname por asumir lo contrario. Mi nombre es Alduin Eralit y esta es mi esposa, Miriel Eralit y mi padre Bahirian Eralit. En cuanto a los que pasó, por favor cuéntanos. Nos gustaría escuchar tu versión de lo ocurrido. Pidiéndole que olvidara las disculpas, comencé a contarle la historia. En primer lugar, me aseguré de ser muy vago cuando les contaba cómo es que había llegado al bosque El Sire. Simplemente les dije que me había separado de mi familia después de encontrarnos con bandidos, logrando sobrevivir por suerte. Inevitablemente, tuve que contarles que era un mago. Cuando dije esto, todos, incluso Tess, mostraron miradas de completa incredulidad. Debido a la falta de obstáculos durante nuestro viaje de regreso, nunca tuve que usar maná, así que explicaciones. Uno de los guardias dijo que estaba mintiendo y que probara que realmente era un mago, pero inesperadamente el abuelo de Tess le dijo que se callara. Luego juntó sus manos sobre la mesa y me miró con un renovado e inquietante interés. Rápidamente avancé, contándoles cómo había encontrado el carruaje y veía que cargaban a una niña atada a la parte trasera del carruaje antes de partir. Ante esto, el rey golpeó con ambas manos la mesa, sus ojos se estrecharon mostrando una mirada amenazadora. Sabía que debían de ser humanos. Corrigiendo su comentario un poco racista le dije, eran traficantes de esclavos. Tanto ellos como los bandidos secuestran no solo a elfos, sino también a humanos, incluso yo también fui una víctima. Esto logró que el rey se callara y volviera a sentarse, dejando escapar una suave tos. No le pregunté a Tess. A la princesa, pero tengo curiosidad sobre cómo los traficantes capturaron a la princesa de este reino. Pregunté, casi llamando a Tessia por su apodo. No creí que fuera bueno llamarla tan informalmente mientras todos estaban presentes. El rey parecía un poco avergonzado antes de decir, mi esposa y yo tuvimos una pequeña discusión con Tessia, y ella decidió rebelarse huyendo. Esperamos a que se calmara poco antes de ir a buscarla, ya que sabíamos dónde iba cuando se enojaba, pero desafortunadamente, se encontró con Osu. Traficantes de esclavos. Una princesa que se escapaba de casa. Le hice una pequeña sonrisa a Tess y respondió sacándome la lengua, con su cara enrojecida. Con la mirada perdida, continué narrando los detalles de la pelea con los traficantes. Por suerte, tomé por sorpresa a los traficantes de esclavos y me las arreglé para deshacerme de ellos, antes de desatar a la princesa y escoltarla aquí. Así que nos dices que un niño de 4 años logró, por suerte, matar a 4 adultos, uno de ellos era un potenciador, y lo cuentas como si no fuera gran cosa. Dijo el padre del rey sentado frente a Tess, removiéndose en su asiento de tal forma que solo 2 de las patas de la silla tocaron el suelo. Así es. 2 estaban dormidos y los otros 2 que quedaban simplemente no estaban en guardia, así que deshacerse de ellos no fue muy complicado. Le refuté. El anciano solo respondió con un perezoso encogimiento de hombros. Después de terminar de contarles los sucesos, aclaré mi garganta antes de contarles el motivo por el que había venido hasta aquí. Como les dije, han pasado más de 4 meses desde que vi a mis padres. No planeo estar mucho tiempo en su reino, ya que deseo encontrarme pronto con ellos, así que me preguntaba si es que tenían una puerta de teletransportación que pudiera llevarme a la ciudad de Sirus o algún lugar dentro de Sapin. ¿Ya te vas a ir, At? Exclamó Tess levantándose de golpe de su asiento, con su cara en estado de pánico. Tanto su madre como su padre se miraron desconcertados y pronunciaron mudamente, At. El anciano solo lanzó una sonrisa maliciosa y se rió, balanceándose en su silla.
No creo que sea muy apropiado, ya que soy un humano, que permanezca mucho tiempo dentro del reino, princesa. Además, deseo asegurarme de que mi familia está a salvo. Decirles también que estoy bien. Le respondí, dándole una tímida sonrisa. El rey también respondió a Tess. Han pasado un par de cientos de años desde que entró un humano al reino Eleanor y tú, Arthur, eres el primer humano que ha llegado a la capital de este reino, la ciudad de Cestie. Sin embargo, por salvar a nuestra hija y tomarte la molestia de acompañarla todo el camino de vuelta, tienes todo el derecho de recibir una recompensa adecuada. Le di un rápido vistazo a Tess y vi que tenía la cabeza baja, con su pelo gris plomizo cubriendo su rostro. Desafortunadamente, la puerta de teletransporte que estaba vinculada al reino Sapin solo se abre una vez cada 7 años, para la conferencia de la cumbre entre las 3 razas. La última cumbre fue hace 2 años, para que vuelva a funcionar faltan otros 5 años. Continuó el rey. No pude. Sin embargo, estamos más que dispuestos a enviar un grupo de guardias para que te escolten de vuelta a tu hogar. Tienes razón al decir de que no es sabio de permanezcas mucho tiempo en este reino. Si bien algunos son tolerantes, muchos guardan rencor a los humanos debido a la guerra de hace mucho tiempo. Dijo mientras enseñaba una breve, pero dolorida, sonrisa. Asentí de acuerdo. Al menos sería capaz de volver a casa a salvo. Por ahora, por favor siéntete como en tu propia casa. Mañana por la mañana estarán listos tus escoltas. Te aconsejo que no deambules por la ciudad, por las razones que te dije. El rey chasqueó su dedo y una elfa anciana que vestía un uniforme de sirvienta se acercó y me llevó a mi habitación. El lugar al que me llevó era grande, pero resultaba elegantemente sencilla en cuanto a su mobiliario. Los únicos muebles que habían era un sofá, una mesa para el té, una cama, y un tocador. Cada uno estaba hecho de madera y parecían estar hechos a mano por expertos artesanos. Tan pronto entré a la habitación, cerré la puerta, me desnudé y fui directo al baño. La ducha fue una sorpresa agradable, ya que era una simple cascada que parecía fluir naturalmente del techo y se drenaba en el suelo. Sin embargo, el constante flujo del agua no parecía cambiar la sorprendentemente agradable temperatura del agua, que era lo suficientemente caliente para relajar mi cuerpo y mis poros. Cuando terminé de vestirme con una túnica muy sedosa y unos pantalones cortos, puse la piedra que Silvia me dejó dentro del bolsillo del pecho y una vez más, intenté analizar mi núcleo de maná. Pasaron cerca de unos 30 minutos y tras lograr un mínimo progreso, oí que golpeaban la puerta. Adelante. Al abrir la puerta, encontré a Tess haciendo pucheros. Nada más abrir me dio un ligero puñetazo en el pecho. Tonto, ¿por qué antes te comportaste tan poco amistoso con mi familia? Dijo quejándose, pasando a mi lado y sentándose en la cama. Bueno, en primer lugar, nunca me mencionaste que eras la princesa de todo este reino. Sacudiendo mi cabeza, agarré la mano de Tess y la saqué de la habitación. Fuéramos niños o no, no creo que a sus padres les gustara que su hija estuviera en el cuarto de un chico. Vamos, enséñame el castillo. No creo que tenga la oportunidad de visitarlo de nuevo. Inmediatamente me arrepentí de decir eso. Escuché el débil sonido de Tess sorbiendo sus mocos antes de que empezara repentinamente a llorar, intentando hablar mientras sollozaba. Art. No quiero que Sniff. Te vayas. Eres la primera Sniff. Persona con la que me vuelvo cercana. Acaricié suavemente su cabeza mientras se frotaba sus ojos con una mano, mientras que con la otra sostenía mi propia mano. Continuamos caminando en silencio, excepto por los leves ruiditos cada vez que te sorbía sus mocos, hasta llegar al patio de la parte trasera del castillo, donde los orbes flotantes daban un resplandor tenue, iluminando el bien cuidado jardín logrando una atmósfera apacible. No pude evitar imaginar cuán diferente sería esta escena si tuviéramos 10 años más.
Antes de que pudiera terminar mi pensamiento, una descaradamente clara intención asesina bombardeó mis sentidos. Milisegundos después, un tenue destello me hizo notar la posición del proyectil que se dirigía a Tess. Empujé a la princesa que aún lloraba y me preparé para detener el proyectil con mi mano reforzada con maná. En ese instante, una negra figura apareció atrás mío, con su brazo derecho en posición de ataque. Tras detener el proyectil, inmediatamente me volteé para bloquear al asesino con lo que fuera que me había lanzado. Pero para mi sorpresa, estaba cara a cara con el abuelo de Tess. Salté fuera de su rango antes de gritarle enojado: «¿Qué demonios? ¿Por qué intentas matarnos, niño? Puede que doliera un poco, pero dudo que ese juguete de tu mano pueda matar a alguien», dijo mientras se reía. Miré hacia mi mano y vi un proyectil del tamaño de un lápiz, con ambos extremos sin puntas y engañado. Ja, buena reacción, no pensé que atraparías mi pequeño regalo y lo usarías para bloquear mi próximo ataque, verdaderamente maravilloso. Sin embargo, tu uso del maná fue mediocre en el mejor de los casos. Continuó lanzándome una espada de madera para mi tamaño mientras sacaba una para él, solo un poco más grande. Ahí voy. Sin siquiera darme tiempo para ponerme en posición o incluso para aceptar su improvisado entrenamiento, se lanzó corriendo hacia mí. Este viejo estaba loco como una cabra. Bajé mi postura y en lugar de ir a la defensiva, también me lancé hacia él, acelerando mi velocidad para desequilibrar el ritmo de su ataque. Apunté a sus dedos que agarraban la espada, atacándolo hacia arriba, reforzando mi cuerpo por completo. Justo antes de que mi espada tocara su mano, solo pude golpear el aire ya que había desaparecido de mi vista. Girando mi cabeza para ver atrás, lo vi a un par de metros de distancia. «Eres escalofriante pequeño mocoso, cierto, parece que tendré que ponerme un poco más serio», dijo el abuelo mientras sonreía. Su velocidad aumentó aún más. Incluso con las batallas y el entrenamiento de mi vida pasada, apenas era capaz de verlo. Sin embargo, ser capaz de verlo y poder responder sus ataques eran dos cosas completamente diferentes. Me sentía como si fuera una bolsa de arena, ya que solo podía maldecir mi propio cuerpo. Era capaz de bloquear uno de cada 3 golpes que me daba. Al diablo con la técnica, este viejo loco me estaba tomando el pelo por su velocidad. La única razón por la que aún era capaz de seguir era porque estaba usando técnicas de espada y juegos de pies tamaño, era un objetivo pequeño. Después de unos 10 largos minutos de ser tratado como un poste de madera de entrenamiento, comencé a notar ciertos patrones en los ataques del abuelo. Cuando apareció tras de mí, a punto de hacerme una barrida horizontal a mis piernas, puse toda mi fuerza en mis piernas y salté hacia atrás con la espada en mi axila, apuntando a su cabeza. Con un fuerte golpe creado por la fuerza del aterrizaje, el viejo loco tropezó antes de recuperar el equilibrio. «Supongo que lo merecía», dijo mientras reía y se frotaba su hinchada frente. A todo esto, principio T se había sorprendido, pero después de darse cuenta que era solo una práctica, se calmó. Sin embargo, usó esta oportunidad para saltar y aplastar al abuelo. «Abuelo, estás lastimando demasiado a Art, deberías haber sido menos severo», dijo mientras pellizcaba el costado al abuelo. «Eso duele, pequeña». Me temo que si hubiera sido menos severo con Arthur, él sería el que hubiera sido intimidado», respondió mientras gentilmente levantaba a su nieta. Puso su mano derecha en mí. «Justo como pensé. Tu cuerpo está en un estado de peligro». Lo miré sin entender. Por el uso constante de la rotación del maná y la meditación, mi cuerpo debía ser más saludable que incluso el del niño de 4 años mejor alimentado. Vairian, notando mi dubitativa expresión, presionó su palma en mi esternón en cierto ángulo, provocando un familiar agudo dolor. «Tu manipulación del maná es buena para un principiante a pesar de tu edad, y tus técnicas de espada y experiencia peleando son lo suficientemente aterradoras para preguntarme qué tipo de vida has llevado para aprender todo esto». Sus ojos se estrecharon.
Pero no mencionaste algo importante en la historia que nos contaste. Podía sentir mis latidos aumentando al mismo tiempo que comencé a sospechar que había descubierto algo de Silvia. Lo he decidido, Arthur, conviértete en mi discípulo. Dijo mientras asentía con su cabeza, lanzándome con la guardia completamente baja. Capítulo 13. Preguntas y respuestas. Me quedé mirándolo embobado. ¿Qué había dicho este viejo loco? ¿Qué? No lo dices en serio, ¿cierto? Le dije bruscamente. ¿Por qué no? Preguntó mientras ladeaba su cabeza. Por una cosa. Soy un humano. ¿Acaso en este reino permiten entrar a los humanos? Además, necesito asegurarme de que mi familia está bien y decirles que estoy vivo. Le refuté. Ante esto, el abuelo se quedó en silencio mientras reflexionaba un poco antes de volver a hablar. Mocoso, es realmente necesario que lo hagas en persona. Esta vez era yo el que reflexionaba. Realmente necesario que lo haga en persona. Aunque los extraño, lo más importante es averiguar dónde están y hacerles saber que estoy bien, y si es que ellos también lo están. Le respondí. Entonces mañana por la mañana ven conmigo, saldremos del castillo a las 6 en punto. Antes de que se fuera, le detuve. Espera. No entiendo por qué quieres que sea tu discípulo. Además, suenas muy apurado, no es posible que vuelva a casa y pase un poco de tiempo con mis padres antes de volver para entrenar contigo. Quiero que seas mi discípulo porque veo tu potencial, niño. Un incontable número de personas me han pedido que los tome como mis discípulos, desde ricos hasta pobres, de jóvenes a viejos, pero ¿sabes cuántos he tomado hasta ahora? Ninguno. Estos mocosos de la nueva generación me hastían. Solo porque el padre del mocoso sea un noble y sea rico, creyendo que su hijo es especial, creen que están calificados para pedirme que sea su tutor. Fruncí el ceño, al no saber a qué se refería el abuelo de Tess. Eres diferente. Sé que tienes un talento excepcional en la manipulación del maná y solo Dios sabe cómo, pero tienes una técnica mucho mejor que la mía, pero esa no es la razón por la que he decidido enseñarte. Mocoso. Necesito preguntarte cómo es que eres un domador de bestias. Cualquier indicio de diversión que se veía en su rostro desapareció, y sus afilados rasgos faciales emitían una mortal mirada. Domador de bestias, ¿de qué estás hablando? Estaba realmente confundido. Aunque ya estaba bien entrada la noche y el anciano había mandado a dormir a Tess, no parecía que nuestra conversación fuera a terminar pronto. Vamos adentro y hablemos. Dijo llevándome a una sala de estar que tenía unos sofás y una chimenea acogedora. Me senté en un sofá, y él continuó hablando. Empecemos desde el principio. Supongo que sabes que las bestias poseen núcleos de maná al igual que los humanos, elfos y enanos, ¿cierto? Asentí ante esto. Bestias de maná, los humanos, elfos y enanos poseen cualidades en sus núcleos de maná que son distintivos de su propia raza. Cogió un pedazo de papel y comenzó a dibujar un esquema. Agua, hielo. O planta. Tierra, gravedad. O magma, metal. Fuego, rayo. Viento, sonido. Estos son los 4 elementos básicos y sus formas superiores. Las formas superiores, hielo, metal, rayo, sonido, solo pueden ser controlados por magos especialmente expertos en un elemento básico en particular, es decir, una normal. Aquí es donde entran las distintas cualidades de las razas. Escribió una breve descripción de cada raza mientras la iba recitando. Humanos. Los magos humanos poseen la habilidad de manipular los 4 elementos básicos y son la única raza que tiene anormales capaces de controlar una forma superior de un elemento en particular.
También entre los anormales pueden trascender los 4 elementos básicos, como los curanderos, lo que hace que sus núcleos sean muy diferentes. Elfos. Los magos elfos solo pueden manipular el agua, el viento y la tierra, pero con una afinidad mucho mayor. También tenemos un atributo especialmente distintivo en el que los magos de sangre muy pura pueden controlar las plantas. Sin embargo, los elfos no tenemos anormales que puedan manipular el agua, el viento y la tierra en sus formas superiores. Enanos. Los enanos mágicos solo pueden manipular la tierra y el fuego, pero al igual que los elfos, poseen una afinidad mucho mayor hacia esos elementos. Su atributo distinto yace en el hecho de que todos los enanos son capaces de moldear y doblar el metal, mientras que algunos de sus anormales poseen la habilidad especial de manipular la tierra y el fuego y lograr el magma, algo que los humanos anormales no pueden hacer, menos los elfos. Sin embargo, solamente pueden manipular esos 2 elementos, al igual que los elfos, no poseen la habilidad para controlar las formas superiores de los elementos básicos. Espera, no entiendo, ¿por qué los humanos no pueden manipular las plantas y el magma? Le pregunté mientras leía su útil gráfico de información. Buena pregunta. Solamente los elfos pueden manipular las plantas, que son la única forma de la naturaleza que está viva, debido a que en nuestro linaje tenemos una alta afinidad a los elementos naturales. Solo los enanos pueden manipular magma y metal, porque al igual que nosotros, su linaje les confiere una alta afinidad a los elementos de construcción. Comencé a frotar inconscientemente el puente de mi nariz mientras mi cerebro entraba en un estado de confusión. Bueno. Ya entiendo las diferencias entre las 3 razas, pero, ¿qué tiene eso que ver con que sea un domador de bestias, y qué significa eso de todos modos? Ya estoy llegando a eso, mocoso. Gritó. Las bestias de Maná se diferencian de las razas humanoides en que cada una tiene sus características especiales. Decirlas todas sería interminable, así que te daré un ejemplo simple. Los magos, aventureros o no, están clasificados por rango, desde el E, D, C, B, A, S, hasta la SS. Esta es la misma clasificación para las bestias del maná. Toma por ejemplo el halcón sónico. Tiene una afinidad con el viento y el sonido. Esos atributos son innatos en sus núcleos del maná. Independiente de su afinidad, si les extrajeras su núcleo y se lo dieras a un humano o a un mago elfo que se especializara en el viento, su entrenamiento sería mucho más rápido que si solo lo cultiva usando el maná del entorno, pero eso y nada más. Impacientemente esperé que el anciano Vairien se tomara un vaso de agua antes de continuar. Sin embargo, cuando una bestia de maná alcanza el rango A o superior, obtienen la habilidad de traspasar su voluntad, o para ser más preciso, su habilidad hacia una persona. Anteriormente te llamé domador de bestias porque tú tienes la voluntad de una bestia en un núcleo de maná y según mi estimación, no es una voluntad de una bestia de rango S, sino que es una de rango SS. Soy capaz de sentirlo solo porque yo también soy un domador de bestias, aunque la voluntad de la bestia que domé era de rango AA, una pantera de sombras. El anciano Vairien solamente se rió. Así es, mocoso. Solo fui capaz de molestarte tanto porque utilizaba la voluntad de mi pantera de sombras. Pero solamente usé alrededor del 50% de mi velocidad. Dijo mientras me lanzaba un guiño, ¿era capaz de volverse aún más rápido? Ahora todo empezaba a tener sentido, las extrañas y débiles marcas que aparecieron en mi núcleo de maná después de que Silvia hiciera aquel agujero y dijera que mi futuro progreso dependería de que comprendiera su poder. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras bajaba mi cabeza, intentando evitar que cayeran. Debes de haber pasado por mucho, niño. No te presionaré por una respuesta,
pero la razón por la que te lo pido tan urgentemente es porque no tienes mucho tiempo. Dijo con una cálida voz, pero a la vez severa. ¿Qué quieres decir? Dije mientras sorbía mis mocos, mirándolo. El poder de tu núcleo de maná es demasiado fuerte para que tu inmaduro cuerpo lo maneje. Déjame preguntarte esto, chico, ¿has sentido un dolor punzante viniendo de tu núcleo de maná? La mirada en mi rostro confirmó sus sospechas, ya que asintió solemnemente. Sus ojos me miraron directamente, disolviendo cualquier duda que pudiese tener. Entiendo. Parece que no tengo otra opción que quedarme bajo tu tutela. Sin embargo, no creo que pueda centrarme solamente en entrenar sin antes asegurarme de que mi familia está bien y que sepan que también lo estoy. Mencionaste algo sobre eso antes. Dije intentando mantener mis emociones bajo control. De ahora en adelante llámame abuelo, sin más. Ya que eres mi primer discípulo, al menos podrías llamarme así. Y, quién sabe, quizás me convierta en tu abuelo suegro. Dijo mientras me lanzaba otro guiño. Se reía mientras mis ojos se abrían de par en par en respuesta a lo que decía, para después continuar con su charla. Mañana iremos a ver a un viejo amigo mío para que se encargue de tus preocupaciones. Lo que necesito de ti a partir de ahora es la mayor diligencia. Ni siquiera yo estoy seguro de cuánto tardarás en dominar todos los conceptos básicos de la voluntad de tu bestia. En mis 200 años, nunca he visto a un mago tan joven, y mucho menos a un domador de bestias. Traerás grandes cambios a este mundo, mocoso. Eso lo sé. Solamente rasqué mi mejilla, y mi rostro se puso rojo por la vergüenza. Vete a dormir ahora, mocoso. Mañana será un largo día. Necesitas descansar. Me levanté y le hice una reverencia antes de desearle buenas noches. Buenas noches, abuelo. Se rió despidiéndose y me tiré a mi cama, demasiado cansado para incluso meterme bajo las sábanas. Gruñendo, desperté de mi sueño, sintiendo una pesada sensación sobre mi cuerpo. ¿Se debía a mis preocupaciones? ¿Mis responsabilidades? ¿Las expectativas que tenían en mí? Todas esas cosas eran pesadas incluso mientras dormía. Art, buenos días, despierta. Abrí mis ojos y vi que mis responsabilidades tomaban la forma de una joven y encantadora señorita muy parecida a mi amiga, Tess. Vamos, dormilón, necesitas reunirte con el abuelo pronto, oye, no te vuelvas a dormir. Brincaba arriba y abajo, aún encima mío. ¿Acaso no sabía cuán indecente era esto a los ojos de los demás, la inocencia de la juventud? Ya entiendo, me levantaré, Tess. Por favor, baja de mi estómago para que pueda levantarme. Me quejé, aún medio dormido. J.E. Art, tu pelo se ve muy gracioso. Oye, es verdad que te quedarás por un tiempo, el abuelo me lo dijo esta mañana, estoy tan feliz, en serio te quedarás, cierto. Tess exclamó con una amplia sonrisa pegada en su lindo rostro. ¿Por qué diablos estaba tan enérgica tan temprano por la mañana? Intentando arreglarme, lo sabremos después del viaje con el anciano Bairien, pero por lo que parece, molestaré un poco más, princesa. Con su dedo apuñalando mi costado dijo, no me digas, princesa, Tess, me enojaré si no me tratas mejor. Maldición, se veía tan linda cuando hacía pucheros. Bueno. Iré a ducharme y prepararme, así que a menos que quieras verme desnudo, creo que es mejor que salgas, Tess, le dije mientras agitaba mis cejas con un aire lascivo. Ya me voy, pervertido. Pude ver cómo sus orejas se ponían coloradas mientras salía corriendo de la habitación. No pensé que funcionaría tan bien. Ya que, de todos modos,
Mi cuerpo de solo 4 años aún ni siquiera había madurado completamente en sus partes masculinas. Solo me encogí de hombros y me metí a la ducha para prepararme, asegurándome de mantener la piedra envuelta en la pluma dentro de mi túnica. Mientras bajaba por las curvadas escaleras, un mayordomo abrió la puerta principal y vi un pequeño carruaje en el que estaban dentro el abuelo Bairien y Tess. Padre, no es apropiado que un humano viva en este reino. Alduin tiene razón, anciano Bairien. Aunque el hecho de que salvara a Tessia es algo por lo que siempre le estaré agradecida, que un humano se quede aquí va en contra de todas nuestras tradiciones. Escuché cómo el rey y la reina hablaban con el abuelo Bairien mientras él se reclinaba perezosamente dentro del carruaje. Va, al diablo con las tradiciones. Me he encariñado con el mocoso y también lo ha hecho Tessia, ¿cierto, hija? Dijo mientras resoplaba. Abuelo, no es así. Él solo, su voz se fue atenuando mientras su rostro se ponía rojo. Ja, 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 de cualquier forma. Estará directamente bajo mi guía desde ahora en adelante, así que aseguraos de que todos sepan que nadie puede molestarlo. Padre. Suficiente, esto no es algo por lo que debamos discutir, oh, mocoso, ya has llegado. Ven, debemos apresurarnos. Su expresión cambió inmediatamente a una sonrisa cuando me vio. Asentí y salté al carruaje, evitando los ceños fruncidos con los que me miraban el rey y la reina. Un poco después de emprender el viaje le pregunté al abuelo Bairien, oye abue, de todos modos, ¿a dónde nos dirigimos? Dijiste que nos encontraríamos con un amigo tuyo, ¿cierto, abue? Ahora ya estás muy cómodo conmigo, bien, bien. En cuanto a dónde vamos, es una sorpresa. Dijo mientras me lanzaba un guiño. Tess se había quedado dormida con su cabeza apoyada en mi hombro. Debía de estar muy cansada por despertarse tan temprano. Art, cuídala bien. Ella ha crecido en un ambiente muy solitario. Murmuró en voz baja, mirándola con sus ojos llenos de compasión mientras dormía. ¿Qué quieres decir? Es muy estresante crecer como la única princesa de todo un reino, es demasiado para que una niña lo pueda manejar. Ha sido difícil para ella, crecer sin ningún amigo cercano. La han lastimado tantas veces por gente que pretendía ser su amiga. Solo por intereses personales. Esto ha hecho que Tessia se vuelva una persona fría y lejana de los que la rodean. Imagina cómo de sorprendidos estábamos todos cuando os vimos a los dos cogidos de la mano. Continuó. Así es, me di cuenta cuando la oí hablar con los guardias. Añadí. Arthur. Tessia ha mostrado más expresiones, más sonrisas y risas de lo que lo ha hecho mientras crecía, a tu alrededor, finalmente parece más una niña. Por eso, te lo agradezco. Dijo mientras me daba unas palmaditas en el hombro. Era la primera vez que el abuelo Bairien tenía contacto físico conmigo aparte de cuando me estaba probando, lo que me tomó por sorpresa. El carruaje se detuvo suavemente antes de que el conductor abriera la puerta del carruaje para informarnos que habíamos llegado a nuestro destino. Oye Tess, hemos llegado. Le susurré, empujándola gentilmente. Finalmente se despertó y salimos del carruaje, llegando a lo que solo podría ser considerada una elegante cabaña. Oye, vieja bruja, sal. Gritó de repente el abuelo Bairien mientras golpeaba la puerta. De pronto, la puerta se abrió y reveló a una anciana encorvada con el cabello gris que parecía haber sido golpeada por un rayo, con unos ojos arrugados que tenían una extraña mezcla de múltiples colores. Llevaba una túnica simple de color marrón, y se quedó mirándome mientras me estudiaba. Te ha llevado mucho tiempo llegar hasta aquí. Dijo mientras fruncía el ceño. Ja, 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 Arthur.
Déjame presentarte a Rinia Darkazan. Ella es una anormal muy especial entre nosotros los elfos, proclamó el abuelo Bairien. Es bueno volver a verte, Bairien. Encantadora como siempre, pequeña Tesia, dijo sonriendo mientras le daba palmaditas a la cabeza de Tess. Mirándome, me tendió su mano. Finalmente nos conocemos, joven Arthur. Soy Rinia. Una adivina.